Dice la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A manera de introducción, voy a ver 2 Corintios 10, el 1 y 2, dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. En este mensaje se está hablando del ministerio del apóstol Pablo y del ministerio de los líderes de las iglesias, y vamos a contestar algunas preguntas, lo más importante, porque este tema abarca desde el capítulo 10 al 13 y es extenso y es de suma importancia, especialmente en estos días y en todos los días, porque la palabra de Dios dice bien clara, que el Espíritu claro dice, ¿verdad?, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de demonios, espíritus engañadores. Hay varias cosas que se deben de resolver. Por ejemplo, ¿hasta qué punto un pastor debe tener autoridad sobre el rebaño, sobre las iglesias? Es bien importante todo esto. Vamos a ver cuál es el respeto y el reconocimiento que debe tener el rebaño a su pastor, hasta dónde es correcto, y cómo pelear esta guerra entre miembro y liderazgo, que siempre va a existir, la crítica de los miembros al liderazgo, y a veces el liderazgo es pisoteado, es menospreciado, socavado, pero a veces el liderazgo es abusivo y es terriblemente peligroso. Ahorita mismo estamos viendo dos ejemplos que están circulando por ahí. Por ejemplo, el caso de esa secta de la luz del mundo. Vemos que la gente, no importa lo que les digan, las pruebas, les pueden pasar los videos donde el hombre está violando a las personas y ellos dicen que no, que él es un santo. Eso es asquerosamente espantoso, hasta dónde puede llegar el hombre en su ignorancia y en el fanatismo cuando miran a un hombre por encima de Dios. Eso es puro fanatismo religioso y eso apesta. Así lo puedo decir porque realmente eso duele, castiga. Por otro lado, estamos viendo, hay una serie que se está dando de los mormones, que un hombre llegó a tener 250 o 175 mujeres, ¿verdad? Y luego que él muere, el profeta de Dios, las toma a su hijo. Después que las toma a su hijo, 14 de estas mujeres o 25 de ellas eran niñas menores de edad. O sea, es un crimen, ese hombre está preso. O sea, ¿hasta dónde ha llegado el fanatismo y el creerle a un hombre? ¿Cuándo la gente cae en eso? Cuando dejan de ver a Cristo como su todo, como el todo de todo. Cuando ponen los ojos en las simples vasijas de barro, ¿verdad? Y dejan de ver a Dios. ¿Y sabes quién tiene la culpa? Los pastores. Cuando ellos tratan, usando astucias y artimañas, de que los regresen a ver a ellos. Cuando se atribuyen poderes que no tenemos. Somos siervos de Dios igual que ustedes, somos igualito que ustedes, con las mismas debilidades y aciertos, en la misma, compartiendo la fe, luchando contra el pecado, igual que ustedes. Simplemente Dios nos dio como dones a la iglesia para traer el mensaje. Y la manera de analizar eso, la iglesia es responsable viendo que el pastor sea fiel al texto y no hable por su propia cuenta. De eso se trata, para no caer en algo espantoso. Y todo mundo es una crítica. Me dice, ya 2 personas me dijeron, fui a Guadalajara, me dijeron, oh, ¿y tú no eres de los de la luz del mundo? Y me lo dicen porque saben que soy cristiano. Les digo yo, qué feo es eso, ¿verdad? Le digo, pero imagínate, en esto es un escándalo que un hombre en una secta como esa haya abusado de muchas mujeres. Le digo, pero ustedes ya no se escandalizan que en el catolicismo romano
Le digo, hay miles de abusadores y no solo de mujeres, sino de niños. Y ustedes están como si nada. Nunca piensan cambiar o sea, ¿hasta dónde llega el fanatismo? Nosotros criticamos a aquellos y están igual que todos. Entonces, eso es importante. Pero también hasta dónde nosotros que nos ponemos a sus servicios como vasijas de barro, también hay personas que no respetan al liderazgo. El caso aquí en la iglesia de Corintio. Pablo pisoteado, de menospreciado. Oye, es Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre también están pensando en otros, están cayendo en el fanatismo, están cayendo en otras cosas porque están militando según la carne. Con esto en mente vamos a desarrollar el tema. No voy a avanzar, voy a ir estos 11 versículos, hermanos, dejando que sean las escrituras las que nos den las herramientas de cómo manejar estos problemas. El texto de apoyo es bien importante de acuerdo a que nuestra guerra, está diciendo aquí, nuestra milicia, nuestras guerras no son carnales sino espirituales. Así que detrás de todo esto, lo que nunca debemos de perder en vista es que se encuentra Satanás, el espíritu del demonio, el espíritu de Satanás. Por eso mi texto de apoyo tiene que estar centrado, porque cuando olvidemos esto nos vamos a perder. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esto es interesante porque un apóstata no es una persona que está fuera de la iglesia, es una persona que está en la iglesia, aposta de la fe y se vuelve en contra del liderazgo. Eso es apostatar de la fe. Dice, ¿y por qué lo hacen? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, ¿sí? Eso es lo que está detrás de todos estos engaños. La estructura del mensaje es el balance entre mansedumbre y osadía, que es valentía. Eso es lo que el texto nos va a enseñar. Y también vamos a ver nuestra lucha, que no es con carne ni sangre, o sea, no es con personas realmente, sino contra demonios, contra potestades, huestes de maldad. Comenzamos. Segunda de Corintios 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Aquí vemos en este texto, la primera parte del texto es una declaración, es algo importantísimo. Eso es como un imperativo que hace, un indicativo diría yo, algo que va, que cualquier líder, cualquier persona que realmente es un líder en una iglesia debe de tener estas cualidades que tuvo Cristo: una mansedumbre y una ternura de Cristo, y por otro lado una osadía. En otras palabras, debe de ser humilde, pero a la vez debe de ser valiente. Eso es algo del carácter que se tiene que tener. Pablo comienza con eso. Pablo comienza diciendo a quién imita en su carácter, y continúa con esta parte de aquí es como si estuviera Pablo diciendo algo. Dice, ya que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Esto es sarcasmo. Pablo está haciendo eso, ¿por qué? Porque esto es de lo que lo acusan. Por eso el versículo 10, yo los junté aquí, prácticamente el 9 y el 10, los junté con este tema porque realmente van a probar que Pablo está haciendo eso. Y constantemente Pablo va a caer en el sarcasmo para contrarrestar estas acusaciones, para que no pierdamos de vista eso. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es lo que dicen de él, que su presencia corporal es débil, pero con las cartas es duro. Estos dos términos, mansedumbre y bondad, deben describir a todo creyente que se esfuerza por seguir el ejemplo de Cristo. Cristo es el manso por excelencia, y en el Antiguo Testamento su tipo, que era Moisés, era igual. En Números 12:3 vemos que dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Estaba siendo acusado por sus mismos hermanos y Dios lo defiende diciendo que tiene ese carácter, el Espíritu de Cristo.
preencarnado estaba en Moisés. Por eso dice Moisés: profeta como yo le levantará el Señor, a él escuchad. Entonces vemos que ya el Espíritu de Cristo en el Antiguo Testamento, en Moisés, tenía esa característica de mansedumbre. Pero por otro lado, no le quitaba que fuera osado. Cuando tenía que juzgar, acuérdense cuando regresó con los 10 mandamientos, cuando vio al pueblo perdido en pecado, quebró las tablas, les molió los becerros de oro, los hizo comerse el polvo, y hubo una mortandad ese día. O sea, cuando tenía que, lo hacía. Y por otro lado, cuando Dios los iba a destruir: no lo haga, Señor, bórrame del libro de la vida, pero no lo haga. ¿Ves que ves la mansedumbre? ¿Ves el amor por las almas? Pero por otro lado, cuando tenía que hacerlo, hay que hacerlo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Estas dos cosas deben de estar en el liderazgo de la iglesia. Mateo 11:29 nos muestra del carácter de Cristo. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nadie es más manso que nuestro Señor. Y así los profetas profetizaron que iba a ser, y se cumplió en Cristo. En Mateo 21:5 dice: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno. Manso. Así que tenemos el ejemplo en Cristo. La mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Por eso es importante en todo creyente, pero principalmente en los líderes, este atributo, esta característica. Eclesiastés 10 dice: si el espíritu, versículo 4, si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Te imaginas? Cuando somos atacados, ofendidos por los hermanos, si no tuviéramos mansedumbre para poder soportar esas ofensas, ¿qué sería un problema? Así que esos atributos tienen que estar en los líderes cuando son criticados, y principalmente injustamente. Y la doctrina enseña claramente que este es el espíritu que debe tener todo líder. Primera de Corintios 4:21 dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahí ves las dos cosas, ¿verdad? Cuando hay que aplicar la vara, Pablo la va a aplicar, pero él quiere ir con espíritu de mansedumbre, con espíritu de amor. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. La mansedumbre es un don del Espíritu Santo. Lo vemos en Gálatas 5, cuando vemos más el fruto del Espíritu Santo. Ahí vemos la lista, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre y templanza. La mansedumbre va y es un fruto del Espíritu Santo, y solo la puede tener un verdadero creyente, un verdadero líder, un hombre de Dios. Cristo es el ejemplo a seguir. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. O sea, es la vestimenta, es el carácter de un líder. Mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Para eso es la mansedumbre. Perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ven por qué Pablo comienza con eso? Por la mansedumbre y ternura de Cristo. Versículo 2: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía. Él está hablando, queriendo que se arreglen las cosas para que cuando llegue no le toque que aplicar la disciplina. Dice: con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, como que nos menosprecian, como que están desautorizando al apóstol. Anticipa que no tendrá que ser osado con ellos, en el sentido de que no tendrá que disciplinarlos. Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor o espíritu de mansedumbre? Eso es lo que él está tratando, que quisiera ir con amor, con espíritu de mansedumbre. No quisiera que tener que aplicar la vara, pero si es necesario, dice que está resuelto a hacerla. Cuando la ira genera disciplina y se lleva a cabo de forma apresurada, los resultados son por lo general desastrosos y producen profundas separaciones. La disciplina es lo último que se debe de evitar, porque también hay pastores que disciplinan hasta por todo, y eso realmente es un asunto serio.
Es lo último y tenemos que hacerlo porque la Biblia nos lo enseña, pero considerándonos a nosotros mismos y con espíritu de mansedumbre. Aquellos que no pueden ver que la osadía y la humildad se pueden encontrar en la misma persona no conocen la vida de Jesús muy bien, porque estas dos cosas están ahí, como lo vimos en Moisés. Dice, su bondad y mansedumbre se deja ver por todas las escrituras. Por ejemplo, en Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Ahí están los dos caracteres, tanto en Dios como en Jesucristo. Y su severidad para los incrédulos y apóstatas es clara. Cuando tiene que hacerlo, lo hace. Así sean líderes, gente importante, como lo vemos en Juan 8, versículo 44, pero voy a leer del 43. Dice, porque no entendéis mi lenguaje y porque no podéis escuchar mis palabras. Las gentes que no se someten a la palabra y al señorío de Dios, al lenguaje, y no tienen el espíritu para discernir esa palabra, obviamente no son creyentes. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es osadía, esto es valentía. Aquí nadie se atreve a hablar así. Nadie se atreve a hablar así. Los pastores ahora hablan con miel en los labios. A todo mundo le dan por su lado. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así le está diciendo la descripción de su padre y la descripción de ellos. Sin miedo. Cuando hay que ser valiente, Jesús lo fue. En Juan 2:14 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambistas ahí sentados, los mercaderes de la fe. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, mercaderes de la fe. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo por tu casa me consume. Cuando está en juego los intereses de la casa, los intereses del reino, ese tiene que salir. Por ejemplo, las dos corrientes que hoy en día se encuentran atacando a la iglesia es los mercaderes de la fe, por un lado las doctrinas de la prosperidad y por otro lado lo que estamos viendo acá, los falsos maestros, los que no quieren entender el lenguaje de Dios, los judaizantes, las personas que solo piensan en las obras, en poner reglas, en controlar a las personas. Ese es otro problema grande. Y con ambos Cristo perdió los estribos y los atacó fuertemente cuando miraba su rebaño en peligro. Y aquí vamos a mezclar el versículo 9 y el 10. Dice, pues para que vean por qué los traigo aquí. Dice, para que no parezca como que quiero amedrentarlos por cartas. Dice, porque a la verdad dicen. Aquí ven que Pablo sí estaba usando sarcasmo en el versículo 1, porque aquí Pablo, si ustedes se ponen a pensar en el versículo 1, dice Pablo así, ya que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Lo dice como si lo aceptara, pero es sarcasmo. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, porque a la verdad dicen, o sea, eso es lo que dicen de mí. Aquí lo está asumiendo, pero con sarcasmo. Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Terrible acusación, ¿no? Terrible acusación. Lo acusan de su carácter, de su persona, pero lo peor, acusan la misma palabra, la palabra menospreciada. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué Pablo se propuso predicar a Cristo y a este crucificado? Porque Pablo no hablaba con la sabiduría que habló personas como los seguidores de Apolo, que les gustaba la elocuencia, el fervor religioso, les gustaba toda esa pompa que le ponen a las palabras de Dios. Tantos hombres que buscan y ilustran los mensajes con tantas cosas pomposas para buscar la manera y atraer a las multitudes. Él no lo hizo así. Lo primero que vemos aquí es que las cartas de Pablo son parte de las mismas escrituras inspiradas por Dios. O sea, no podían ser
tenían que ser como son, porque todas las palabras Pedro lo reconoce que son parte de las Escrituras. Pero al verlo debajo del púlpito, su carácter era humilde y manso, ya que sabía con quién realmente estaba luchando. Él menospreciaba en eso porque Pablo tenía ternura como la tuvo Cristo con los perdidos o con las personas equivocadas y aún con los que lo atacaban. Porque a veces da lástima por cuando entiende realmente qué es lo que está detrás de todo esto, que es el diablo. Y finalmente esa persona simplemente se está dejando usar por Satanás. Cuando Jesucristo se dio cuenta que Pedro iba a ser usado por Satanás, dice: más yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No lo despreció por eso. Él sabía que iba a ser usado, pero él rogó por él. Hay dos explicaciones de este texto, hablando de la presencia corporal. Los voy a leer las dos, no quería traerlas, pero los voy a leer. Dice, el texto griego dice literalmente la presencia de su cuerpo, pero algunos piensan que esto no se debe de entender como la llegada física de Pablo a Corintio, y tampoco como una apariencia externa. Al contrario, sus oponentes le consideraban un hombre carente de resistencia o elocuente. Daban a entender que de lejos parecía un león rugiente, pero cuando estaba presente era manso como un cordero. Pero esta gente que piensa que no se habla literalmente, dicen que porque, bueno, tantas veces que lo azotaron, lo dejaban como muerto. Dicen, no, Pablo era duro, no era débil, era fuerte. Se basan en esto para decir eso. Además, el ataque de los intrusos lanzan sobre Pablo no tiene que ver tanto con su persona, sino más bien con su oficio apostólico. Otros piensan que sí se refiere a su presencia corporal. Por ejemplo, es una descripción de Pablo, de un escritor cristiano primitivo, quizás cerca del año 200. Dice, un hombre de baja estatura, con cabeza calva y piernas encorvadas, en un buen estado del cuerpo, las cejas se unían y la nariz estaba un tanto en forma de gancho. Citado en Cruz, dice, si esta descripción de Pablo está remotamente correcta, entonces él no tenía un buen parecer que fuera atrayente. Entonces esto no es palabra de Dios, es una descripción que está ahí. Lo ponen muy feo, mero, o sea, no. Ya pensando yo en lo que está, lo veo muy... Pero tampoco creo que los primeros tienen la razón, dice, pero tienen más que ver con su carácter, por un lado, el gran amor por los santos y las almas perdidas, pero obviamente tiene que ver también su presencia corporal, porque hermanos, no neguemos que también eso impacta. Mira, yo he visto hombres que basta con que se paren enfrente, tienen voz, parece de cascada, cuando hablan hasta siente uno, wow, una apariencia, una hermosura que tienen, cuando se paran allí ya está uno bien atento. Se para otro ahí todo como el que describió de Pablo. ¿Sí me entienden? De verdad tiene que casi levantarse en el aire para que le pongamos atención. Sí, es una desventaja. ¿Quién habla? La pura verdad. O sea que por eso ahí van las dos cosas. En Romanos 9, versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué estamos viendo? El carácter de Pablo de amor y sumisión por las almas perdidas. De veras tenía amor, igual que el de Moisés, igual que el de Cristo. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cómo pones eso, verdad? Ustedes saben, las mujeres, lo que eso duele. Pues Pablo dice, así siento de feo, como si estuviera pariendo, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Al liderazgo, hermanos, le duele cuando vemos nosotros, hermanos, que parece que no han aprendido lo que estamos enseñando. Los vemos hablando cosas o actuando de una manera y eso no nos gusta. Y qué hermoso sentimos y oímos cuando la gente se halaga a ustedes. Wow, cuánto amor hay en su iglesia, me gusta la iglesia, los hermanos, oh bien, o sea, eso se siente hermoso, pero por el otro lado siente uno feo. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros.
siente dolores de parto, quisiera estar con ellos y cambiar de tono, como te estoy diciendo. Ambas cosas están en el carácter del apóstol Pablo. Por otro lado, su celo por la doctrina y su osadía al poner al descubierto a los falsos y atacar el error era fuerte en Pablo también. Por ejemplo, en Gálatas 3 dice: oh Gálatas insensatos. Y muchos, los que quieren no rebajarlo, dicen: no, Gálatas estúpidos, torpes. O sea, cuando había que hablar, hablaba. ¿Qué es lo que lo hicieron enojar? Porque estaban dejando la gracia y yéndose a las obras, ¿verdad? Estaban retrocediendo y Pablo se alarma. Eso le duele verlos así. ¿Qué están haciendo? Están cayendo en el legalismo. Eso duele. Eso lo hacía sentir dolores de parto. Y cuando tenía que hablar, hablaba. Y ahí mismo en Gálatas 1:8 dice: mas si uno de nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. O sea, eso quiere decir que Pablo, cuando había que cortar, cortaba, y era radical con el pecado. No era fácil. Su propósito era era para salvación y no para destrucción. En 2 de Corintios 13:10 dice: por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Ahí ves, escribe ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. El propósito no es destruir, pero cuando hay que aplicar la disciplina hay que hacerla. ¿Cómo lo hizo con el hombre que estaba cometiendo adulterio? Lo aplicó y que fue restaurada la persona. No fue el propósito destruir, fue restaurar al hermano. Y eso es precisamente lo que debe de estar en un líder. Esas dos cosas solamente las puede tener uno por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no es fácil. Nuestro segundo punto: nuestra lucha no es con carne ni sangre. Versículo 3: pues aunque andamos en la carne, sí, parecemos hombres normales. Dice: no militamos según la carne, no peleamos, no trabajamos, no actuamos según la carne. Dice, Pablo admite abiertamente que vive en el mundo, pero que no se acomoda a las normas del mundo, no combate con las armas terrenales. Sus consejos nunca son yo creo, yo pienso, sino Dios dice. Mírate, cada vez que nos está enseñando algo, él siempre va a las escrituras. ¿Cómo comenzó? Os hermanos, ¿verdad? Por la mansedumbre, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. En 2 de Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, aquí está el cambio de vida de los que nacieron de nuevo. ¿Cómo cambia? Dice: y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora saben que es Dios encarnado, ahora saben que es su Señor. Ahora su madre sabía que Él es su Salvador. Ahora sus hermanos sabían que Él era su Dios y Salvador. Ya nadie lo conocía según así. Ahora lo conocían como lo que Él era, la parte espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, esta debe de ser la regla, la norma. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Si tú me preguntas algo a mí de la Biblia, tengo que contestarte de acuerdo a lo que la Biblia dice. No tengo que dar mis opiniones. No estoy aquí para aconsejarte financieramente, ningún líder, para sacarte de la pobreza a la riqueza. No estoy aquí para ninguna otra cosa, pero para contestar algo de las escrituras, sí, aconsejarte de acuerdo a la Biblia. Porque nuestras armas son espirituales, no son carnales. Versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Aquí ya estamos entrando a una serie de términos militares. Aquí estamos hablando de un armamento, de una milicia. Y dice que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dos palabras más militares: destrucción. Hay guerra. Fortalezas, para destruir murallas, bardas, aunque esas bardas también son espirituales, son doctrinas humanas que se presentaban en ataque al liderazgo de Pablo, pero ahorita las vamos a ver mejor. Cuando Pablo peleaba, sus armas no eran materiales sino espirituales, aptos para la guerra espiritual, como lo dice Efesios 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así es como pelean los creyentes. Y estas son los medios de gracia o las armas espirituales. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es con los espíritus de Satanás. Es el diablo. Y es el que usa a los apóstatas. Y el que usa a algunos hermanos también son usados por Satanás. Con muy buenas intenciones nos ponen trampas. Y otros realmente sí llegan a apostatar. Y ahí tenemos que estar presentes entre esa milicia, entre esa lucha. Es terrible. En lugar del cinto de la verdad, que con lo que Pablo, que es una arma de nosotros, ellos luchaban con la manipulación y la mentira. Y en lugar de la coraza de justicia, que era su propia, ellos luchaban con imagen de éxito basada en su propia justicia, que eso es lo que hace la falsa religión. En lugar de calzado del evangelio, ellos luchaban con palabras suaves y lisonjas para llenar el mundo de prosélitos, para ser los merecedores del infierno más que ellos. Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esas son lisonjas, son palabras que no va así el evangelio. En lugar del escudo de la fe, ellos luchaban con la apariencia del poder y confianza en la carne. Ellos se fijaban más en la parte del mundo, en el poderío. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Cómo sabemos? ¿Qué pastor es más famoso? El que tiene más miembros en su iglesia, el que ha escrito más libros, el que tiene más doctorados, el que lo siguen más en las redes. Eso es lo que piensa uno. Pero Dios dijo que Él quiso guardar este tesoro en vasijas de barro. Pero cuando la vasija se vuelve de plata o de oro o de diamante, hay un problema. Pero nosotros no, nosotros nos gusta más creemos que pueda estar mejor acomodado, no en barro, sino en oro, en diamante. O sea, nosotros queremos cambiar el orden divino, pero no es así. En lugar de la espada del Espíritu, que es su palabra, ellos luchaban con sistemas humanos y doctrinas místicas y racionalismo, que eso es lo que hace la falsa religión. Quiere acomodarse a los pensamientos de cada uno. No, esto no es justo. No, yo te voy a decir lo que sí es justo. Y nos vamos a poner de acuerdo. Es que yo quiero esto. Por eso las iglesias ahora te están dando todo lo que tú quieres. Saben cuáles son parecen adivinos. Miren en los freeways, en los anuncios, problemas con los hijos, problemas de dinero, problemas de salud. Venga, oramos por usted. Wow. ¿Sí me entiende? O sea, eso es, no dice, el asunto de nosotros es una cuestión del alma, no del cuerpo. O sea, estamos bien mal ahí. Como decía Juan Calvino, que todo buen pastor debe tener dos voces, una para reunir a las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos y a los ladrones. Esas dos voces tienen que estar en un líder. Una para reunir a las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos y a los ladrones, porque cuántos ladrones saqueadores quieren robarnos las ovejas. De ahí vienen las separaciones en las iglesias. Los apóstatas lo primero que hacen es meter cizaña en los hermanos para ver si separan algunos de la iglesia. Cuando vean estas reglas, piensen que ahí está un ladrón. Este tipo de victoria por medio de la obediencia y humildad ofendía a los corintios cristianos porque parecía tan débil. La manera humana carnal es el dominar, es vencer, es manipular, era el hacer maniobras. Por ejemplo, ¿por qué es grande estos pastores de la prosperidad? Porque tienen un avión privado, porque tienen 6, 5, 4 pilotos de sus aviones, porque manejan en limusinas, porque tienen casas de millones de dólares, y la gente dice, wow, este sí es un bendito de Dios. Es lo que la gente quiere la apariencia, quiere que la apariencia, hasta se han burlado. He visto al tal Guillermo Maldonado ponerse un traje viejo, dice, si así vistiera, ¿ustedes creyeran en mí? No, ¿verdad? Pero no ando así, fíjense cómo ando. O sea, esa es burla del evangelio. Pero la gente parece que es lo que quiere. Parece que es lo que quiere. La manera espiritual de Jesús es el humillarse a sí mismo, morir a sí mismo, dejar que Dios nuestro muestre su poder de resurrección por medio de ti. Debemos de ser humildes. Es cargar con Cristo. En Éxodo 33:15 dice, Moisés respondió,
si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si nosotros no tenemos a Cristo, ¿para qué queremos ser líderes? ¿Para qué queremos hablar? ¿De parte de quién hablamos? ¿Delante de quién estamos? No tiene caso. A mí no me interesa lo externo. Dice, ¿y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos y yo y tu pueblo? Sino en que tú andas con nosotros. Eso es las marcas de un verdadero creyente, en que tú andas con nosotros y en que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En esto es que se debe de conocer una sana iglesia y un sano liderazgo. Nuestras armas espirituales son despreciadas por el mundo, pero temidas por las potestades demoníacas, como lo dice Hechos 19, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. No respetaron a los intrusos. Ya ves cómo les fue a estos hijos de tal ya se me olvidó el nombre. Bueno, les fue muy mal, pero el punto es que a Pablo y a Jesús conocían y lo respetaban, pero a ellos no, ni les iban a hacer caso. Ellos saben a quién temer. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí siguen los términos militares, derribando argumentos y toda altivez. Aquí vemos la combinación de los términos militares con algo altivez, con armas de carácter, son personas que están atacando con sus hechos, que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Contra quién están peleando? Contra el conocimiento de Dios. Están atacando la doctrina, están menospreciando la palabra de Pablo. Su palabra es menospreciada. Dice, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Ven la combinación que esta guerra no es literal? Llevando cautivo, no a los prisioneros y rehenes, ¿a qué? Al pensamiento. ¿Quiénes son las fortalezas? Doctrinas falsas. ¿Quiénes son los cautivos? Pensamientos. ¿Y qué es lo que hacen? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostarán de la fe, escuchando ¿qué? Doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Y ahí les cautivan el pensamiento y los llevan por otro lado. A la obediencia a Cristo, dice. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Allí es donde debemos estar nosotros. Pablo describe el conflicto usando terminología de guerra espiritual, es decir, no se lucha contra gente, sino contra formas de pensar, filosofías, teorías y argumentos humanos. Los falsos intrusos en Cristo usan armas verbales en su ataque contra la verdad, que es verdad, tuercen las escrituras. El apóstol continúa usando imágenes literarias, dado que lo que se trata de derrotar son pensamientos y no personas, para la destrucción de fortalezas, dice. En este contexto son los malos pensamientos y las percepciones, los cuales contradicen el verdadero conocimiento de Dios y la naturaleza de Dios. Estas fortalezas quedan expresadas en argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es difícil el dejar ir la forma de pensar que valora las cosas y los caminos de este mundo. Siempre queremos tener esto presente, pero el poder de Dios en realidad puede destruir estas fortalezas. Él puede destruir estas fortalezas, como vemos el texto de que no te pido que los guardes del mundo, que los saques del mundo, sino que los guardes entre el mundo y que no amemos al mundo ni las cosas que estén en el mundo, porque ahí no hay nada. Estos se exaltan a sí mismos contra el conocimiento de Dios. Ellos se tienen a sí mismos como más inteligentes, más sofisticados, más efectivos, más poderosos que las maneras de Dios. Por eso Pablo dice, me propuse no usar humana sabiduría. No quise usar humana sabiduría. Las mentes carnales del mundo piensan que saben más que Dios, pues nada se opone más a la sabiduría espiritual de Dios que la sabiduría de la carne, y nada se opone más a su gracia que la habilidad natural del hombre. Esto también es un pensamiento de Juan Calvino, lo vuelvo a leer. Nada se opone más a la sabiduría espiritual de Dios que la sabiduría de la carne,
y nada se opone más a su gracia que la habilidad natural del hombre. Es verdad, ¿verdad? Porque el hombre que es hábil, que tiene fácil vocabulario, que es inteligente, él cree más en su habilidad que en la gracia que se nos es dada. Él no tiembla de miedo como nosotros porque no sabemos ni qué decir, porque nos sentimos indignos de predicar el evangelio. Él se siente correctamente justo, se siente sabio lo suficiente, tiene las credenciales humanas, tiene los títulos necesarios para solo pararse enfrente y que todo el mundo esté gritando de felicidad. Pero eso no es así. La mejor forma de ver el verdadero evangelio es cuando éste viene en poder de Dios y no solo en palabras y humana sabiduría. Primera de Tesalonicenses 1:4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esto es importante, ¿verdad? Están sabiendo que son verdaderos creyentes. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esa es la diferencia. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, que es un atributo, el gozo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y ahí se encontraba Tesalónica, en lo que es Macedonia, Filipenses, Berea, y en Tesalónica, Corintios, por supuesto. Ok, versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este texto como que está un poquito complejo. Óiganlo otra vez. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Para entender mejor el texto, dice: cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo no ve ningún punto en confrontar la desobediencia hasta que aquellos que han obedecido a Jesús decidan en sus mentes el hacerlo. El dar el tiempo a aquellos que quieren renunciar a las armas carnales que les hagan. Entonces Él vendrá a castigar a la desobediencia de aquellos que no renuncian a estas armas carnales. O sea, más claro: y estando prontos para castigar toda desobediencia. O sea, se está dando un tiempo. Se está dando un tiempo para hacerlo. Dice: cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, la idea no es destruir. La idea es, como dice Pablo: para eso les mando la carta, les doy tiempo para ver si se arreglan las cosas, para cuando yo vaya no tenga que usar de osadía contra ustedes. Entonces Él vendrá a castigar la desobediencia en aquellos que no renuncian a estas armas carnales. Y aquí leo este texto, dice esta explicación. Aquí el apóstol Pablo ha puesto una regla y un patrón para todas las iglesias, en donde hay multitudes que andan desordenadamente. El no ser prontos en excomulgarlos, sino el proceder de manera gradual, primero utilizando todos los medios justos, y el esperar con toda paciencia por medio de reducir sus deberes, los cuales serán reducidos por medios justos y amables, y luego vengando el honor y la gloria de Dios solamente sobre aquellos que no serán reclamados, con aquellos que no se arrepienten, con aquellos que mero insisten de verdad. Es cuando Pablo dice: ahí sí voy a llegar y ahí sí voy a ser osado. Pablo continúa usando términos de batalla, ya que todo enemigo que sufre derrota tiene que sufrir sus consecuencias. Por eso dice que ahí sí serán castigados. Estando prontos para castigar toda desobediencia, dice el apóstol Pablo. Pablo estaba listo para confrontar a los corintios cristianos y para derribar las fortalezas entre ellos si es que ellos mismos no lo harían. O sea, pero les da tiempo. Versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Este texto también es difícil. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Ven, en el contexto, ver este texto como que está un poco complicado, pero más claro dice así, parafraseándolo sería así: si niegan el evangelio de Pablo, estarían negando su propio cristianismo.
Por ejemplo, en esta iglesia tienen años muchas personas y muchos de ellos vinieron a la fe por la predicación quizás mía o de Javier, que les hemos hablado la palabra del Señor. Pero cuando esas personas se vuelven a atacar en contra de nosotros y nos menosprecian la palabra, menosprecian nuestro liderazgo, es como una contradicción. Porque si ellos dicen que son cristianos, paradójicamente son cristianos por lo que nosotros les predicamos y ahora nos están menospreciando. Eso es lo que dice ese texto. Lo vuelvo a leer. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que él es de Cristo, o sea, este es un arma en contra tuya. Esto también piense por sí mismo que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Como dice Pablo, ustedes son el sello de mi apostolado y me están atacando a mí. No tiene sentido. Si niegan si Pablo no era un apóstol, ellos mismos su conversión, su fe eran evidencia de su autoridad y apostolado, sin darse cuenta. Por último, basando en el contexto con el que Pablo defiende su apostolado, creemos que la frase que pertenece a Cristo encierra un ataque directo contra él y su vocación, que eso es lo que estaban haciendo. Esta es una forma muy sutil de contradecir la afirmación de los oponentes, los cuales aparentemente cuestionaban la apostolicidad y la autoridad del apóstol Pablo. Versículo 8. Porque aunque me glorío en algo, más todavía de vuestra autoridad. Porque aunque me gloríe algo, más todavía nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. La autoridad apostólica que él posee es la causa de que se gloría. Primera de Corintios 15:9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y de eso es lo que él se gloriaba. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice que más ha trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dándole gloria a él, le está dando gloria a Dios, porque él sabe que todo lo recibió de Dios. Pero él no quiere darse gloria, y eso lo ve, como lo vamos a ver más adelante, lo ve como una locura, como una completamente locura. Cuando lo obligan a defenderse, como ellos se defienden, él dice: ahora sí voy a hablar como loco. Más adelante va a reventarse así. Que el Señor nos dio para vuestra edificación y no vuestra destrucción. Jesús nunca otorga poder para uso personal, sino para la causa de su reino. Él mismo no lo usó para uso personal. Lo cual dice: el Señor nos dio para edificación y no para destrucción. O sea, el propósito no es destruir a los hermanos. El propósito no es que voy a orar para que caiga fuego del cielo y los queme. Reconoce que Jesús concede la autoridad en la iglesia por una razón. Él lo hace para edificación del cuerpo de creyentes, no para derribarlos, no para destruirlos. Todo lo contrario. ¿Por qué Pablo se gloría con algo de exceso cuando al principio de este capítulo ha enfatizado la virtud de la mansedumbre? Y la razón es obvia, ya lo dije. Nótese que enlaza las dos frases: con algo de exceso y autoridad que el Señor nos dio. O sea, en otras palabras, osadía y humildad. Las dos cosas deben de estar en nosotros y en todo liderazgo. Por último, el versículo 11: esto tenga en cuenta tal persona. Y aquí está la fuente del ataque. Dice tal persona y está hablando de un grupo de personas, porque siempre comienza uno. Es una persona, es una apóstata. Cuando se pone en contra, siempre encuentra terreno fértil en la iglesia. Coré era uno. El que tenía envidia del ministerio de Aarón y de Moisés era su primo Coré, pero encontró a 250 personas que se los tragó la tierra junto con él. Siempre encuentran gente, comienzan ellos a buscar, porque están inquietos. Dice: esto tenga en cuanto tal persona, que así como somos en la palabra, por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presente. O sea, lo amenaza, le advierte: cuando tengo que cortar, voy a cortar. No te la creas, apóstata, porque cuando Dios tuvo que hacerlo, lo hizo. Y lo vemos en el caso de Judas.
O sea, aunque sabíamos que la lucha no era con carne ni sangre, no por eso Judas quedó como que nada pasó, ¿verdad? Dice, más bien le vale no haber nacido. Pablo se abstenía de nombrar a sus oponentes, a los cuales solo los identificaba usando alguno o tal persona. Y lo hacía porque todo el mundo sabía quiénes eran en la iglesia. Estas personas representaban a los infiltrados en la iglesia de Corintios. Y divulgó el rumor en cuanto a la incapacidad de Pablo de dirigir a la iglesia y de predicar el evangelio. Es que era su palabra menospreciada. Al principio de este capítulo, Pablo escribe que esperaba no tener que ser osado a su llegada a Corintio. Si esta carta llega a cumplir su objetivo, entonces no tendrá que llegar con un látigo, que es lo que él no quería. Pero si no hay una respuesta a sus advertencias, tendrá que imponer la disciplina. Por eso dice, esto tengo en cuenta a tal persona. Pablo escribe a sus aborrecedores con perfecta claridad. Si quieres al pueblo duro, ustedes lo tendrán. Si quieres al Pablo duro, ustedes lo tendrán. Si quieres a un Pablo que te haga disciplina, ahí va. Dice, vendré a ustedes con toda la autoridad que he mostrado en mis cartas. Si los corintios cristianos supieran qué tan serio era Pablo, ellos hubieran recibido esto como una advertencia solemne, porque cuando tenía que hacerlo, lo hacía. Miremos estos ejemplos de su osadía. Ya vimos muchos de su humildad. Hechos 16, versículo 17. Vemos aquí dice, está siguiendo a Pablo, y es la muchachita que tenía espíritu de adivinación, y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Para cualquiera otro diría, bueno, nos están dando publicidad. ¿Quiénes os anuncian el camino de salvación? Y esto lo hacía por muchos días. ¿Qué quiere decir? Que Pablo tenía mansedumbre, que Pablo era manso, que Pablo tenía compasión y que Pablo tenía paciencia. Lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aguantó, pero cuando tuvo que cortar, cortó. Y eso es lo que está diciendo en 1 Corintios 5:3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, en una disciplina, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado que el tal cosa ha hecho, al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, o sea, haciendo todo en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo y en las maneras bíblicas que Cristo enseña. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo de él en el día del Señor. ¿Y sabes a quién se lo hizo? A un santo. Este hombre está en el cielo y se lo hizo a él. Lo entregó a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué hicieron después? Lo restauraron en la iglesia. Pero lo hizo. ¿Lo hizo por qué? Porque no se arrepentía, porque no cambiaba de opinión. Primera de Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Dice, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí está, esto es apostatar. Naufragar a la fe se llama apostasía. De los cuales son Himeneo y Alejandro, que dice Pablo, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que cuando tuvo que ser osado, lo fue. Lo fue. Y ese ha sido el carácter. Vemos que Moisés era más manso que todos, pero cuando tuvo que ser osado, lo fue. ¿Cuántas cosas, cuántos juicios se presentaron? ¿Cuántas cosas hizo? Como lo vimos al principio. Ahí mismo, donde tuvo que ser, lo fue. Y ya por último, ya el tiempo se acabó, vamos a ver dos aplicaciones rápidas. Primera, a esta generación mala no se le puede dar gusto nunca, ni siendo muy manso, ni siendo muy osado. O sea, la gente no sabe uno qué hacerles. Por cuando la generación es mala, siempre vamos a tener problemas. Y es el ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:16. Dice, ¿más a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. Pero vino Juan, que ni come
ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos, de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Wow, así está esta gente, nunca se le da gusto. Si somos muy pasaderos, que somos con mucha mansedumbre y mucho amor, mucha ternura, se les acusa: es un sucio, no saben disciplinar, la iglesia nos está atacando. Pero tantito disciplinamos a uno, sí, no fueron justos con ese hermano, le dieron muy duro, y así están. O sea, no creas que esto es fácil. No es fácil para el liderazgo, siempre es atacado por todos lados, no se les da gusto. Segunda aplicación: es muy importante entender bien esta verdad bíblica antes de tratar con los problemas entre hermanos y aún los incrédulos. No olvidar nunca contra quién realmente peleamos, quién realmente es nuestro peor enemigo. Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Es Satanás el que los tiene presos a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo le está predicando el evangelio a Agripa y le está diciendo que él está haciendo que la gente se convierta de la potestad del diablo a la libertad en Cristo Jesús. Ahí se ve contra quién estamos peleando. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, toda persona que no es creyente está conforme al príncipe de la potestad del aire. Y oigan esto: el espíritu que ahora opera, que los dirige, que los guía, que los controla a todos, que opera en los hijos de desobediencia. Y esto éramos nosotros antes de ser creyentes. O sea que contra quién es nuestra lucha, no hay que olvidarse. Realmente estamos luchando contra el demonio, contra los espíritus de maldad. No obstante, esto no deja sin culpa a los opositores de los santos. Mateo 26:24 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. No te puedes, bueno, pues si la lucha es contra demonios y espíritus de maldad, entonces la guerra no es conmigo. No, el problema es que tú también la llevas, si te dejas usar por eso. Vencer sí, pelear sí, pero no a nuestro estilo, sino al de las Escrituras, al de Dios, usando las armas espirituales, como dice Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Eso se necesita mucha humildad. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. Mansedumbre, humildad. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino da lugar a la ira de Dios. Hay que dejarle las cosas a Dios para que nuestro evangelio venga en poder. Porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, acuérdense, este es mi enemigo, pero tiene hambre, ¿qué dice Dios? ¿Qué hace con el enemigo uno? Lucha, lo trata de vencer. ¿Cómo? De esta manera: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿lo amas? ¿Te reconcilias con él? Ya no es tu enemigo. No, dice ascuas de fuego. O sea, esta es la manera de que le estás disparando cañones de lumbre sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonar sobre su cabeza. No seas vencido, sigue la guerra con el mal, sino vence el mal, pero con el bien. Tenemos que luchar como Dios nos enseña a luchar. Y tenemos que entender contra quién estamos luchando. Y aunque nos duela, la manera de ganar es así, como dice la Escritura, aunque no parezca. Y por último, un llamado al inconverso. Esta disciplina y exhortación no es para ti si no eres hijo. Y si quieres vivir libre de dar cuentas, solo siendo un bastardo, lo puedes hacer. Porque muchos dicen: tampoco yo no quiero darle cuentas a ninguno. Mira lo que dice Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina,
y azota a todo aquel que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces esta palabra es terrible. Bastardos y no hijos. Sois bastardos y no hijos. Roguemos a Dios, hermanos, es mejor buscar esta disciplina, estar dentro de las filas del cristianismo y no ser un bastardo, alejados completamente de Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, siempre permítenos quedarnos donde ella se queda, hablar donde ella habla y callarnos donde ella calla. Ayúdanos que tu evangelio venga siempre en poder a nosotros y no en palabras. Concédenos luchar de la forma que tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener una buena relación entre liderazgo e iglesia, amarnos mutuamente y sé con nosotros instruyéndonos en este asunto tan importante. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno.